El arte, nuestro arte, es ese grito en el silencio en medio de la injusticia, en medio del carácter despiadado del poder. Es y ha sido la perseverancia para mantenernos firmes en nuestras convicciones y poder transmitirlo. Es nuestro lenguaje universal, y para mí ese es Federico García Lorca. Es la empatía que en él despertó Mariana Pineda. Es la historia que escrita con sangre, como dice aquel fragmento, qué día tan triste en Granada, que las piedras hacía llorar. Y al ver que Marianita Pineda se muere en el cadalso por no declarar. Así fue entonces que, no dejando apagar las voces que claman y dan su vida por su pueblo, todas las voces que clamaban en Mariana, todas las voces que clamaban en la Pola, voces que solo a través de la angustia de una pintura, de la humanidad de la poesía, del llanto rasgado del flamenco, puede hacer que en estos tiempos que nos hemos acomodado a la indolencia, a la falta de afecto natural, pueda quebrantar los corazones de piedra, muchas veces los que han sido nuestros corazones, y les haga llorar. Ha sido lo que ha podido despertarnos a los que hemos estado dormidos. Por eso veo que Mariana Pineda se veía en los suyos, y Lorca se veía en ella, y nosotros en ellos. Y nos une eso tan nuestro, esa necesidad de la libertad, de la justicia, de la preciosa equidad. Eso es lo precioso de conocer cómo está arraigado el folclore de una tierra. Es vernos en nuestro prójimo, y yo no me siento ajena, pues es la sangre lo que corría por sus venas y lo que corre por las mías. Seguramente estoy romantizándolo todo, pero ¿cómo no sentir pasión? ¿Cómo no sentir ese dolor? ¿Cómo no sentir profundamente nuestra historia? Lorca, su obra y su universo verdaderamente son patrimonio universal y han trascendido de una manera más profunda, removiendo la conciencia y el corazón de cada ser humano que pueda conocerlo. Cuando quieras. Pues yo casi tengo la sensación, aunque soy de Dublín, de haber cantado en Fuente Vaqueros, en coro de niño, la canción de Mariana Pineda, ¿no? Yo creo de las primeras cosas que leí de Federico era eso, que él cuenta de su infancia, el corro, ¡ay, qué día tan triste en Granada! De modo que, mira, Mariana Pineda es fundamental en Lorca. Lorca es Mariana, y su muerte casi es la muerte de Mariana, perdón. Y me imagino que en los últimos momentos él pensaba, yo quiero creer que él estaría pensando en el paralelismo de su situación y la de Mariana. De modo que, la verdad, y con toda sinceridad, yo también me siento Mariana Pineda. Yo descubrí a Lorca con unos 11 o 12 años. Lo leí por primera vez aproximadamente con 17, 18 años, El romancero gitano y Poeta en Nueva York, que es verdad que es el libro de Lorca que más me impresiona, Poeta en Nueva York. Por otro lado, personalmente fui diputado provincial de Cultura en la Diputación de Granada durante 4 años, y durante esos años dependió de mi persona el Patronato Federico García Lorca de la Diputación de Granada y la Casa Museo de Fuente Vaqueros. Eso me dio ocasión a conocer mucho la figura del poeta, a conocer mucha gente que la había conocido y que había tenido relación con él, entre otros Pepín Bello, 1 año o 2 años antes de fallecer, el que fue íntimo amigo de Lorca en la residencia de estudiantes, con el que pasé una velada magnífica, contando el hombre cosas y, en fin, con una relación estupenda. Luego Lorca ha seguido siempre en mí. Y hay una frase de Lorca, hay un verso de Lorca, del romancero gitano, hay una frase que a mí se me ha quedado grabada e impactada para siempre. Y es una alegoría de la sangre. Y esta la aprendí estudiando el bachillerato. En un romancero del poeta, en un poema del romancero gitano, hay una pelea con navajas. ¿Y cómo define Lorca la sangre? El perfume de flor de cuchillo. Esto es grandioso.
maravilloso. A nadie se le ocurre describir también una tragedia, el perfume de flor de cuchillo. He de decir que soy una persona que admira mucho a Lorca, fui muy amigo de Ian Gibson, conocí mucho a Gibson, he tratado mucho con él y bueno, pues todo eso ha ido acumulando en mi vida toda una serie de saber lorquiano que espero que en algún momento a alguien le interese y poder transmitírselo. Muchas gracias. Hola, soy Paco Damas. Hablar de Mariana Pineda y de Federico García Lorca es hablar de libertad, es hablar de libertad de pensamiento. Mariana Pineda, por su pensamiento contra el absolutismo y por su lucha por la igualdad, uno de los referentes de las primeras mujeres que lucharon por la igualdad, fue asesinada allá por 1831 y su figura fue rescatada precisamente por Fernando de los Ríos y también por el propio Federico García Lorca, que en 1925 escribió una obra de teatro sobre Mariana Pineda que fue estrenada en 1927. Federico García Lorca también fue un referente en la libertad de pensamiento, por una cultura más avanzada, por la igualdad, por la justicia. Los dos van de la mano, un siglo detrás de otros. Yo que vengo cantando a mujeres universales olvidadas de hace varios años en mi último disco, La sin sombrero, Mariana Pineda tiene que ser también un referente de esa lucha por la igualdad, por los derechos humanos, por la justicia. Lo que tenemos hoy día, que tiene que ver con una sociedad, aunque nos quede mucho por avanzar, pero una sociedad más justa, más igualitaria, más libre, quizás cada día más comprometida, se lo debemos a figuras como las de Mariana Pineda o Federico García Lorca. Me gustaría dejaros un fragmento de un texto del propio Federico García Lorca titulado Serenata, que publicó entre el año 1921 y 24, que es un homenaje a Lope de Vega y que suena así. Por la orilla del río se está la noche mojando y en los pechos de Lolita se mueren de amor los ramos. La noche canta desnuda sobre los puentes de marzo. Lolita lava su cuerpo con agua salobre y nardos. Se mueren de amor los ramos, se mueren de amor los ramos en los pechos de Lolita. Se mueren de amor los ramos, se mueren de amor los ramos, se mueren de amor los ramos en los pechos de Lolita. Se mueren de amor los ramos. La noche de anís y plata relumbra por los tejados, plata de arroyos y espejos, anís de tus muslos blancos. Se mueren de amor los ramos, se mueren de amor los ramos en los pechos de Lolita. Se mueren de amor los ramos, se mueren de amor los ramos, se mueren de amor los ramos en los pechos de Lolita. Se mueren de amor los ramos. Se mueren de amor los ramos. Hola, soy Juan Pinilla, cantador flamenco, y mi vínculo con Federico y con Mariana Pineda es muy temprano, porque en la biblioteca que había en mi casa, en mi pueblo de Huetortájar, mis padres tenían obras de Federico. Ellos venían de la lucha clandestina por la libertad, por la democracia,
Y yo que nací a principios de los 80, por lo tanto los últimos años de la transición, mis padres como luchadores, y Federico había sido un emblema de los que habían luchado por la libertad, tenían varias de sus obras. Y recuerdo algo que luego lo escuché mucho cantar en mi ambiente, porque Federico, además de en mi casa con sus obras y sus poemas, y Mariana, por tanto, también estaba en el ambiente, estaba en los cantos populares. Nosotros escuchábamos el anda jaleo que él había arreglado musicalmente. A la par que músico, Federico fue a la par que poeta, un gran músico. Esa faceta es algo que suele pasarse casi desapercibido por la grandiosidad de su literatura, pero fue un gran músico, y los arreglos de Los Cuatro Muleros, El Café de Chinita y esas canciones populares son fundamentalmente suyos y han llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Por lo tanto, estaba en el ambiente. Yo también me crié en un pueblo, en Huetortájar, de la Vega del Genil, regado por el río Genil, en el mismo extremo norte del río Genil, como Fuente Vaquero, y muchos de mis paisanos de Huetortájar lo habían conocido, de la gente mayor, que ya han fallecido prácticamente todos. Algunos de mis tíos, de mis abuelos, lo habían visto con La Barraca, aquella compañía de teatro con la que recorrió algunos pueblos de la geografía andaluza. Bien, pues como os digo, ahí leo las primeras, es decir, siendo un niño, cuando aprendo a leer, y recuerdo aquello de «Oh, qué día más triste en Granada, que hasta las piedras hacía llorar, porque se llevan a la Mariana, allá al cadalso por no declarar». Y posteriormente, cuando me inicio en el mundo del flamenco, Federico está absolutamente presente. Menos Mariana Pineda, o sea, menos presente está Mariana Pineda, pero sí Federico. Y muchos de sus poemas. La luna vino a la fragua con su polizón de nardo, y el niño la mira, el niño la está mirando, en su vientre almidonado. Perdonad que hace mucho que no la canto. Mueve la luna su brazo. En fin, algunos de sus poemas. Muerto quedó en la calle con un puñal en el pecho, no lo conocía nadie. Poema sorpresa, ¿verdad? Algunos de sus poemas, El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, están muy presentes en el flamenco. Y a través de los poetas de la otra sentimentalidad, Ángeles Mora, Teresa Gómez, nada más desembarcar yo siendo un adolescente en Granada, intento buscarlos en la tertulia, Javier Egea, Luis García Montero, Álvaro Salvador, y a través de la lectura, que yo ya me había convertido en un lector empedernido, a través de la lectura y de algunos libros de Paco Umbral, como Lorca, Poeta Maldito, llego de nuevo a Federico y descubro a Federico, porque a Federico hay que descubrirlo, y descubro su universo, entonces lo entiendo. Yo que había leído mucho más a Miguel Hernández y a Antonio Machado, entonces entiendo y veo la grandeza enorme, es decir, esa particularidad de sacar de lo más local lo más universal, ¿no? Cuando habla de los chopos, de los álamos, cuando habla de los nardos, de las cosas más granadinas, y las convierte en universales. Y Mariana Pineda la conozco mucho más a través de la Asociación Granada Abierta, que reivindican un día de Mariana Pineda y que no se celebre el Día de la Toma. Entonces entiendo la importancia de aquella mujer que se enfrentó en aquellos tiempos pretéritos al absolutismo y que murió en el cadalso por no decir no, es decir, por mantenerse firme a su idea. Y creo que eso nos da una lección maravillosa a todos en el presente. Espero que le hayan servido mis palabras. Salud. La influencia de mi trabajo, y a lo largo de mi vida de Federico García Lorca, pues es toda, ¿no? Realmente, ¿no? Desde que comencé mi tesis doctoral, terminando la década de los 80 del siglo pasado, hasta mi culminación como profesor, que soy ya después de tanto tiempo, docente en secundaria, pues es, digamos, el hilo conductor y transversal que ilumina y que atraviesa a mi trabajo, ¿no? Primero, como investigador, ¿no? Realicé una tesis doctoral en el que relacionaba a Federico García Lorca con todo el mundo de las artes plásticas. Una primera parte en el que analizaba las escenografías y los figurines en la puesta en escena de sus estrenos teatrales, y poco a poco, bueno, pues a partir de ahí, bueno, dio lugar a la publicación de varios libros, de artículos, y más adelante empecé a interesarme también por su, digamos, su labor de dibujante, ¿no? de creador,
plástico, ¿no? Y eso ha dado lugar, pues eso, a que muchos años después, pues haya seguido trabajando en esta vertiente, analizando la complejidad de esta iconografía, con lo cual, pues la influencia en mi trabajo es total, porque corre paralela a mi vida, ¿no? Y de alguna manera lo he proyectado también, aparte de mis publicaciones. El último, bueno, es un libro sobre los dibujos de Lorca que lo acariciaba ya durante mucho tiempo, sobre la iconografía homosexual masculina, y espero que no sea el último, aunque ya había adelantado bastantes artículos. Lo que quiero decir que todo esto lo proyecto también en mi faceta como docente de secundaria y de bachillerato, ¿no? Aunque mi especialidad es geografía, historia del arte, desde luego aprovecho el mínimo resquicio para hablar de Federico y de toda su época, ¿no? De toda su época, porque es esencial. Es una figura que además en la historia del mundo contemporáneo pues se analiza y que está en el currículum de secundaria y de primaria y de bachillerato, con lo cual Federico García Lorca pues es una constante en mi trabajo total. Aparte de que es una constante, es que estoy completamente convencido, porque estamos ante una de las figuras más brillantes de nuestra historia, de nuestra cultura universal, ¿no? Ya no solo contemporánea, sino ya universal y por todo el mundo. Entonces, como no, mi labor fundamental es dar a conocer a mis alumnos pues todo su trabajo, ¿no? Toda su obra, toda su figura y su vida, ¿no? Y su vida y su obra, ¿no? Entonces, pues lógicamente, pues la influencia es total, ¿no? Por un lado de investigación y por otro lado de divulgación, ¿no? Como figura también, también como patrimonio ya universal, que es Federico García Lorca. En cuanto a la figura de Mariana Pineda, que yo la conocía evidentemente antes de introducirme en la obra lorquiana, ¿no? Me preguntáis que qué influencia tiene la figura, creo que os referís a la figura histórica, que al fin y al cabo también es la que trata Federico García Lorca, que ahí habría que matizarla, porque Lorca abunda más en el tema del amor, del romanticismo, aunque nunca deja de lado su faceta de heroína de la libertad, ¿no? Dentro de un contexto histórico tan tremendo como fue la España de Fernando VII, la España antiliberal de Fernando VII, y esa década ominosa que se llevó la vida por delante de tanta gente, entre ellos Mariana Pineda, ¿no? ¿Cómo no? Mariana Pineda está muy presente en la historia contemporánea. Primero porque es el ejemplo máximo, digamos, el ejemplo de libertad máximo, además llevado a cabo por una mujer que en el siglo XIX, un siglo completamente misógino, ¿no? Donde la mujer no era relevante. Recordemos que Mariana Pineda muere con 26 años y muere en pos de la libertad, ¿no? de la defensa de la democracia y del liberalismo. Pasados casi ya 200 años, su figura sigue siendo presente, pero también es verdad que hay que decir que no es lo suficientemente reconocida, ya no solo como protagonista histórica de un momento crucial en la historia de España y que se proyecta hasta nuestros días, ¿no? Más viviendo estos tiempos convulsos donde casi todo se ha banalizado, y Mariana Pineda es un ejemplo de coherencia política, de coherencia moral, y que debería dar ejemplo ya no solo a todas las mujeres actuales, sino a todos nosotros, ¿no? Por eso yo la reivindico y la reivindico constantemente, ¿no? Evidentemente la estudiamos como yo me la llevo a mi terreno, y cuando estudiamos historia del mundo contemporáneo, en segundo bachillerato, en primero bachillerato, da igual, en cuarto de la ESO, Mariana Pineda es una constante. O si no, ya aprovecho yo el momento para hablar de ella como icono de la libertad, y de camino también hablar de la obra literaria de Lorca, ¿no? Pero evidentemente en la sociedad de hoy en día, reivindicar la Mariana Pineda, como reivindicar cualquier mujer que haya sido relevante en la vida y en la historia, ¿no? Pero el ejemplo de Mariana Pineda me parece que es todavía mucho más relevante, porque siendo española, bueno, granadina, andaluza, ¿no? Pues no es lo suficientemente conocida, ni reivindicada, ni está donde debería estar a nivel universal. Voy a ser rápido para terminar. Si Mariana Pineda hubiese nacido en otro país,
como Francia, como Gran Bretaña o Estados Unidos, desde luego se conocería, lo puedo decir, en todos los ámbitos y en toda la historia. Es un ejemplo actual y además solo hay que acercarse a su vida y a su obra, a su quehacer. Digo, muere con 26 años, deja 2 niños y él es el ejemplo máximo de la lucha contra cualquier tipo de ideología totalitaria, ya en el siglo XIX y que se puede trasplantar al siglo XX. Por supuesto, reivindico a Mariana Pineda y lo seguiré haciendo y debemos de seguir haciendo. Soy María Martín Romero, presidenta de la Asociación La Bolaera, y os mando un saludo, un caluroso saludo y un abrazo a todas las personas que me están viendo, a toda la gente buena que me está viendo. Me han pedido que hable de Federico y de Mariana de Pineda y de lo que han supuesto estas figuras para mí a nivel personal y a nivel profesional. Yo como granadina, toda mi vida ha girado en torno a estas dos figuras. Desde que era chiquitita, desde que empecé a leer los primeros de Lorca, desde que me empezaron a contar las historias de Mariana y veía su estatua en la Plaza de la Mariana como una mujer tan grande, tan inmensa, porque me crié al lado de ella. Y solo puedo rendir homenaje a estas dos figuras. Mariana de Pineda para mí ha sido una de las mujeres que más he admirado y admiro en la historia. Es una mujer que tenemos que conocer todos los granadinos y todas las granadinas, porque esta mujer murió por no delatar a sus amigos, murió por su conciencia, murió por su dignidad, murió por la justicia social. Bueno, no murió, la ejecutaron, la asesinaron. Con toda la dignidad del mundo. Dignidad, esa palabra que tanto se ha perdido y que tanta falta hace en este mundo en que vivimos. Hay que recuperar lo que supone Mariana para el mundo, lo que supone Mariana para la sociedad, para la justicia, para la política, para las personas, para la humanidad. Así como la figura de Federico. Federico fue un genio, es nuestro poeta universal y quiso hacer de Mariana Pineda su heroína de la libertad, pero su obra no es biográfica, es una obra de arte. Su obra de Marianita es una obra de arte. Y así lo describe y así lo tratan en su grandísima obra. Ay, qué día tan triste en Granada, que hasta las piedras hacía llorar. No se puede describir tanto dolor, porque el ajusticiamiento, el asesinato, la ejecución de Mariana fue algo muy doloroso para toda Granada. Fue tanta la cobardía, lo mismo que la cobardía en torno a la muerte, al asesinato de Federico. Tienen tanto en común esas dos figuras y tanto tenemos que aprender la gente de Granada de ellas dos, porque la lealtad y la conciencia no tienen precio y la dignidad no tiene precio y el legado que dejaron tanto Mariana de Pineda como Federico para Granada no tiene precio y son imprescindibles tenerlos como referentes para nuestros niños y para nuestras niñas en las escuelas. Tienen que saber quiénes son ellos para que sean sus referentes. Así lo queremos. Para finalizar, os voy a leer lo que Mariana dijo a su hijo antes de morir, que yo creo que no se puede expresar una cosa más bonita y mejor legado. Nunca te avergüences porque tu madre haya muerto a manos del verdugo. Al contrario, piensa que es un alto honor morir por la patria
y por la libertad. Nunca olvides que muero por los derechos del pueblo. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Gracias. Para mí, Federico García Lorca es el poeta del mestizaje, que hablaba del morisco, el judío, el gitano y el negro que todos llevamos dentro. Cuando me preguntan por Federico, siempre recuerdo sus palabras contra el día de la toma, cuando dijo: fue un momento malísimo, aunque digan lo contrario en las escuelas. Se perdió una civilización admirable para dar paso a una ciudad pobre y acobardada, a la tierra del Chavico, donde se agita la peor burguesía de España, esa burguesía que mató al poeta. Precisamente Federico dedicó a Mariana Pineda un hermoso romance que todos los años cantamos, cada 26 de mayo, en homenaje a la heroína que fue brutalmente ejecutada con garrote vil por el rey déspota Fernando VII. Por tanto, Federico se ha convertido hoy en símbolo mundial de las víctimas del franquismo y Mariana en símbolo de igualdad y libertad. Federico García Lorca es uno de los mayores referentes literarios para mí y creo que su impronta puede verse en mi obra, en mi poesía. Es una de las influencias más importantes que tiene mi escritura en varios aspectos. En lo formal, sobre todo la etapa más vanguardista y más surrealista de Lorca, el Lorca de Poeta en Nueva York, de Así que pasen 5 años, del Público, de Comedia sin título, del Diván del Tamarí, pero también en otro sentido, en el sentido más social, esa manera que tuvo Lorca de entender primero que había 3 ejes de opresión que funcionaban simultáneamente, uno que oprimía a las mujeres, otro que oprimía a las personas racializadas y otro que oprimía a los pobres, ¿no? O sea, el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, y la manera en la que él eso lo trasladó a su obra, pues tanto en su preocupación por el pueblo gitano o por el pueblo afroamericano, como en todos sus personajes femeninos, o como en Poeta en Nueva York denuncia el capitalismo. Es decir, él entendió muy bien cómo funcionaban esos 3 ejes de manera transversal y lo supo plasmar en su obra. Yo creo que por primera vez en la historia de la literatura hay un poeta, un dramaturgo, un escritor que tiene esa conciencia y que la refleja en sus textos. Por tanto, digamos que esa conciencia y esa búsqueda de la justicia social también es algo que me llevo de Lorca y que intento que también esté en mis textos. Y luego, en relación a Mariana Pineda, es un personaje histórico que precisamente conozco a través de Lorca, a través de la obra de teatro lorquiana. Yo antes de leer a Lorca no conocía el personaje histórico de Mariana Pineda. Quizá por tanto lo conozco un poco desde esa idealización o desde esa romantización que hace Lorca del personaje de Mariana Pineda, como una revolucionaria que es capaz de sublevarse, que se mantiene firme en sus convicciones hasta el final, a pesar de que eso suponga la muerte. En ese aspecto, esa Mariana Pineda de Lorca es la que se queda en mi retina y en mi memoria, y la que tengo también como referente. Hola, soy Juan Antonio Costela, bibliotecario y poeta. La figura de Lorca y Mariana, como granadino que soy, granadinos que eran ellos, tienen influencia evidentemente en mí, porque tanto Lorca desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista literario, y Mariana desde el punto de vista como granadina, en el que destacó por luchar por la libertad, ya que era liberal, y en la época de Fernando VII, que es la época en la que ella nació, principio del siglo XIX, 1804,
pues muy joven empezó a luchar un poquito por la libertad, tanto la suya como la social. Fue condenada por ciertas cosas, como ser acusada de insurrección, acusada de tener unas cartas comprometidas contra el régimen y de salvar a su primo. Eso le llevó a morir a garrote vil muy joven, en 1831, a la edad de 27 años. Murió por la libertad y su figura tiene que ser reconocida como mujer luchadora por la libertad y la independencia de ser ella misma. Lorca destaca en el mundo cultural, en el dramatúrgico, con teatro. Llegó a ser director de teatro, del Teatro La Barraca, poeta, dibujante y músico. Todo un artista que podía haber dejado un legado grande, pero llega la guerra civil y lo fusilan en 1936 y muere a la edad de 38 años. Y evidentemente deja memorias sobre toda la cultura a partir del 36, formando parte de la generación del 27. Y somos muchos los poetas que posteriormente bebemos de sus fuentes y nos influye. Yo le hice un poema a Lorca. Ese poema de Lorca termina así, con unos tintes muy lorquianos, porque ya que el poema iba dedicado a la muerte de Lorca, lo quise hacer con tintes lorquianos de los que más impregnaba a mí. Y ese final dice así: condenadas 5 que el fusilero amarga, dando tiros a la libertad apresada, cuando eran las 5, casi las 5 en punto de la madrugada, sin capote, clavel ni espada, fuente de Ainadamar, fuente grande, fuente fría. Esto es lo que significa la figura de Lorca y de Mariana Pineda para mí. Dos figuras que en Granada hay que reivindicar y reconocer, y hacer del día 26 de mayo fiesta local Mariana Pineda. Bueno, pues García Lorca, ¿qué es García Lorca? En mi trabajo cotidiano es una forma de enseñarle de forma rápida y sintética al alumnado la brutalidad y el carácter de la Guerra Civil Española y en general de la lucha de clases en Andalucía en ese periodo, el carácter salvaje que terminó desembocando en el golpe de Estado franquista y en toda la represión que se desató durante la Guerra Civil y posteriormente en la posguerra, ¿no? En los campos, en los pueblos y en las ciudades de Andalucía, y que no fue solo una cuestión militar, sino que afectó pues a toda la gente que estaba moviéndose en el mundo de la cultura, del pensamiento, de la opinión, de la formación, y que lo afectó fundamentalmente pues con purga y en el caso de García Lorca y de decenas de miles, pues con el asesinato, costándole la vida. Eso con respecto a García Lorca. Con respecto a Mariana Pineda, pues Mariana Pineda es también, yo que soy profesor de historia, es un símbolo bastante socorrido de la época que le tocó vivir. Una mujer que en el primer tercio del siglo XIX se atreve a asociarse, a organizarse en una de las facciones liberales que había contra el absolutismo de Fernando VII y que al final ese compromiso le termina costando la vida. Entonces es un recurso también muy sencillo y bastante utilizable para el profesorado, porque pues de un vistazo contando el caso podemos contar un poco, dar unas características generales de lo que es el periodo. Y para mí personalmente pues son dos referencias de Granada, de lo que es el antifascismo, de lo que es la lucha por la libertad desde la sociedad civil, y también del carácter que tiene a veces el poder en Andalucía, ¿no? El carácter despiadado y criminal que tiene el poder, que no se los piensa, que no duda ni 2 segundos en condenar a muerte a aquellos y aquellas, porque estamos hablando de Lorca y de Mariana, que osan levantar la cabeza, ¿no? Y bueno, esa es un poco tal y como yo los veo y tal y como yo lo uso en el día a día. Hola, yo soy Marta Ocaña, directora del proyecto Enlorquecidas. Y Enlorquecidas es una obra de teatro que habla sobre mujeres sacadas de las historias que Lorca escribió.
lo que pretendemos es un poco hablar de la necesidad de libertad y intentamos darle una nueva oportunidad, un nuevo final a todas ellas que acabaron con historias tan dramáticas. Son 7 mujeres en escena y un músico porque a su vez, además de textos de Federico, hay flamenco con cante, baile y muchas veces nos preguntan ¿por qué Federico García Lorca? Pues, bajo mi forma de entenderlo como creadora del proyecto, además de admirar su forma de escribir como poeta y dramaturgo, creo que él decidió darle voz a esas mujeres que en ese contexto nadie lo hacía o casi nadie, y él decidió empatizar con ellas y poner a mujeres como personajes protagonistas de sus historias. Entonces creo que es un claro ejemplo de empatización con la mujer y con cómo se sentían y cómo de oprimidas se sentían, porque realmente en ese momento pocas veces se les escuchaba a ellas. Un ejemplo claro de esto es Mariana Pineda, y él quiso poner foco ahí, incluso hacer una dramaturgia enfocado a su historia, a la historia de Mariana Pineda. Y para nosotras, dentro de Lorquecida, es un elemento clave, ella, Mariana Pineda, porque muchos de los textos de Federico García Lorca los llevamos a nuestras frases dentro de la obra. Y son frases increíbles, son frases admirables como la de un pájaro sin aire puede volar. ¿Quién tuviera unas alas cristalinas para salir volando? Te hablan de la libertad, te hablan de la justicia, que ella llamaba ley dentro de esa bandera que bordó. Ley, igualdad y justicia, esos 3 conceptos que ella bordó en la bandera que quemaron mientras la asesinaban. Y creo que no hay que olvidar nuestra historia. Tanto Lorca como ella vivieron en 2 contextos históricos muy importantes de cambios políticos e ideológicos dentro de la historia de España. Y ya no solo por eso, sino por la referencia que suponen para nosotros estos 2 personajes. La referencia que suponen para nosotras Mariana Pineda como mujer, por reivindicar su espacio y su derecho a expresarse verbalmente, su derecho a existir y a opinar. Y creo que no podemos olvidar eso y que es importante. Desde nosotros lo hacemos desde una obra de teatro, desde Lorquecida, pero creo que desde la educación, desde la escritura, desde la literatura, tenemos que seguir apoyando y referenciando a esta gran heroína que fue Mariana Pineda para poder tener esa admiración y poder tenerla como ejemplo a seguir. Buenas, soy Ángeles Rousseau, actriz de la obra Enlorquecidas, que está escrita y dirigida por Marta Ocaña. Esta obra la forman 7 actrices y un músico. Y en la obra hay muchísimo flamenco y hay una reivindicación por parte de Lorca hacia el mundo de las mujeres, necesario hoy en día. Y una de las mujeres, que es un referente, es Mariana Pineda. Mariana Pineda bordó la bandera con estos 3 conceptos: ley, igualdad y libertad. En su época, o sea, en su época ya ella nombró el concepto de libertad, el concepto de ley, con una monarquía absoluta. O sea, tenemos que tenerla en cuenta porque realmente estos 3 conceptos están hoy en día. Pues sí, están hoy en día, pero necesitamos todavía manifestarnos, necesitamos todavía recordarlos, y yo creo que lo deberíamos de llevar ya dentro, realmente. Porque Lorca, por ejemplo, en su obra, la frase que hizo referencia en la obra de Mariana Pineda, la frase que hizo referencia a esta bandera fue: en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Y yo creo que eso lo tenemos que llevar ya como lema. Eso es necesario, tenerlo ya presente y no tener que cantarlo tantas veces. Lo tenemos que tener presente. Y bueno, es un tema que tenemos que tener presente. Mariana Pineda. Muchas gracias.